Sí, sí, tranquila. Incluso ella te acompañó en tu tema del cáncer, que lo venciste. Sí, sí, gracias a Dios. Yo creo que Dios fue el que me sanó porque me dieron 3 días de vida. Te dieron 3 días de vida. Sí, sí, ¿Qué 3 tipo de días. cáncer era? Linfoma no Hodgkin se llamaba, y fue algo que inició en la garganta o en la faringe o laringe, no sé cómo se dice, y un tumor como el tamaño de una naranja que estaba aquí y llegaba hasta el cerebro. Y como no lo descubrieron a tiempo, hizo metástasis a estómago, páncreas, riñones, pulmones, y no me acuerdo qué más órganos, pero por todos los donde pase el sistema linfático había tumores. Entonces me dieron 3 días de vida y estuve en etapa 4. ¿Qué edad tenías? Tenía 11 años. Y te dijeron, te quedan 3 días de vida a los 11 años. A ¿O mí, le dijeron a tu mamá? a mí todavía no me decían. Eso es algo muy extraño que no sé ni cómo pasó, sino que yo ya estaba muy mal, un mes enfermo todo el tiempo. Mi mamá me decía, ya deja de fingir, no tenemos dinero para estar yendo al hospital, porque no parecía que estaba enfermo. No se notaba tanto por fuera. Y es que el linfoma no Hodgkin, los tumores salen, pero los míos estaban muy profundos y no se veían. Entonces iba al doctor y me decía, tienes sinusitis. Iba al doctor y en el IMSS me decían que tenía gripa. Y ese tipo de cosas. Entonces pasa un mes y llego al hospital y... Y tú te sentías terrible. Sí, sí, muy mal. Me desmayaba en la escuela, vomitaba, me quedaba de repente dormido y no podía ya comer. Porque lo que pasa es que el tumor de la garganta cubría la nariz. Entonces ya no respiraba nada por la nariz y me quedaba como un agujero de un centímetro en la garganta para respirar. O sea, ya casi no respirabas. Se me secó la lengua y no sabía yo por qué estaba viviendo eso y me ponía un montón para, ¿cómo se dice? Para que pueda respirar, pero no funcionaba. Sí, no funcionaba porque estaba tapado todo por aquí. Entonces ya llego al hospital, mi mamá se pone mal en un momento de que no sabe cómo ayudarme y dice, ayúdenme por favor, porque no me hacían caso, iba gente pues con balaceados, lo que atienden primero urgencias, y yo como por fuera parecía normal, no me atendían. Pero mi mamá hizo ahí un show, gracias a Dios por las mamás que hacen un show, y me metieron a una camilla, me checaron, vino un oncólogo y dijo, perdón señora, pero pues no nos dimos cuenta a tiempo, su hijo no tiene lo que le dijimos y tiene cáncer. Le quedan 3 días porque no puede respirar y si su tumor crecía cada día, pues ya no va a respirar y se va a morir. Entonces no había manera de sacarlo, pues estaba muy grande por aquí adentro. Dijo, le vamos a poner quimioterapia. Le ponemos quimioterapia y si se bajan un poco, vemos qué podemos hacer y si no, pues se muere. Ni modo, ¿qué quiere que hagamos? Sí, pero puede que no la resista porque su hijo está muy débil. Entonces la opción era, se muere porque el medicamento es muy fuerte por el cáncer o no hay otra opción. Eso era lo único que había para nosotros. Mi mamá le habló a mi papá y le dijo, oye, ven a despedirte de Cris porque ya se va a morir. O sea, sí estaba localizable tu papá, se fue, pero sí estaba localizable. A veces, ese era el problema porque había veces que le hablábamos y hacía como que no estaba ahí. Y otras veces sí, pero supongo que siempre hablábamos con una hermana de mi papá. Esta vez le avisaron pues por lo delicado de la situación. Y resulta que mi papá había conocido de Dios y de Jesús allá en un pueblo bien lejano donde vivía. Llegó y andaba diciendo pues locuras para nosotros, que Jesús había cambiado su vida y que el que cree en Cristo aunque esté muerto vivirá, y un montón de cosas que para mí pues eran ilógicos. Y él hace una oración por mí y dice, yo creo que Dios va a sanar a mi hijo, no importa lo que los doctores digan. Al día siguiente, después de la oración y que me pusieron medicamento en la noche, resulta que todos los tumores que yo tenía habían desaparecido. O sea, era algo humanamente imposible. La quimioterapia jamás va a tumbar los tumores de una. O sea, no puede ser que al día siguiente no quede ni un solo tumor. Lo único que quedaba era un poquito como deshecho, el de la garganta, así hecho como si se hubiera secado. De un tumor de ser tamaño así, quedó una cosita así. Entonces yo siempre he sabido que fue un milagro. Y aún cuando sabía que era un milagro, estaba enojado con Dios porque pensaba, ¿por qué Dios permite que un niño de 11 años se enferme de cáncer y viva en un hospital? Y mucha gente piensa lo mismo que yo a veces. O sea que, de cierta manera, la fe de tu papá te salvó. Sí, un amigo dice que mi papá fue el villano y el héroe de la historia, pero eso es algo muy chistoso, porque
mi papá batalló mucho y batalla para arreglar ciertas situaciones en su vida. Entonces, él... Como ser responsable. Como ser responsable, que es algo que yo he trabajado mucho para poder serlo. Y entonces mi papá, a pesar de que Dios había tocado su vida, aún con todo eso, él se fue nuevamente. Y para mí fue un choque. Y yo sé que mucha gente tiene un mal